Entre los elementos naturales de nuestro planeta que estudiaremos, encontramos la vegetación, el relieve, las aguas continentales y el clima. En este video nos centraremos en el análisis de este último elemento, el clima. Para definir este concepto utilizaremos las siguientes imágenes. Como podemos observar, las diversas regiones de nuestro planeta poseen características distintivas que permiten diferenciarlas unas de otras. Las condiciones de cada lugar son particulares en relación a los niveles de temperatura. Es así que podemos distinguir regiones cálidas y regiones frías. Podemos ver acá en las primeras imágenes, las que están en la parte superior, un sol radiante muy fuerte, palmeras, la arena, que me permiten observar esto o determinar o deducir que es una región cálida. Los niveles de temperatura son altos todo el año. Por el contrario, en la otra imagen podemos ver hielo. Puede ser una zona de la Antártica, de una zona fría, alejada de la línea del Ecuador, donde las temperaturas son bajas durante gran parte del año. De igual forma, podemos distinguir las regiones en relación a sus niveles de humedad y precipitación. De acuerdo a esto, hablamos de regiones húmedas y lluviosas, con gran vegetación, y por otro lado, existen regiones áridas o secas, desprovistas de vegetación. El desierto, claramente, como muestra acá esta imagen, tiene muy poca humedad, tiene muy poca precipitación, y por esta razón, la vegetación es muy escasa. Por otro lado, la vegetación es muy fuerte, ¿no es cierto?, muy grande, muy exuberante, en una región donde la humedad y las precipitaciones son muy marcadas. Las condiciones climáticas de un lugar se determinan tras un largo estudio de los niveles del clima, las lluvias y la humedad. Esto se realiza a través de las estaciones meteorológicas, que estudian las condiciones de estos elementos por un largo periodo, de al menos 30 años. Las estaciones meteorológicas poseen diversos instrumentos que permiten medir los niveles de temperatura a través de grandes termómetros, ya como se muestra acá en la imagen, utilizando como unidad de medida los grados Celsius. Los niveles de precipitación o lluvias son medidos a través de un pluviómetro. Bueno, el termómetro se puede observar acá de forma bien clara, un termómetro de gran tamaño, muy sensible, que utiliza dos medidas o dos unidades de medida, el grado Celsius, que utilizamos nosotros, y el grado Fahrenheit, para medir la temperatura. Y este como vasito, que está acá, es un pluviómetro. Este vaso va recogiendo la cantidad de temperatura, de lluvia que va cayendo, granizo, nieve, lo recoge, ¿no es cierto?, y va midiendo la cantidad de precipitación que se desarrolla en una región. Midiendo la unidad de medida es el milímetro. Entonces, por eso las lluvias, las precipitaciones siempre se miden en milímetros. Por otro lado, tenemos acá un higrómetro. El higrómetro también sirve para poder medir de forma concreta lo que es el nivel de humedad de un lugar. Este aparatito es sensible, ¿no es cierto? En estos pequeños fierros va captando las pequeñas gotas microscópicas de vapor de agua que están flotando en el aire y permite determinar eso de esa forma, lo que es la humedad. Las estaciones meteorológicas hacen toda esta labor. Estos instrumentos y estaciones meteorológicas son herramientas básicas para caracterizar los elementos del clima. Una de las características distintivas del clima es su estabilidad. Distintos tipos de clima no varían de forma importante en el tiempo. Por ejemplo, en el norte grande, en nuestra ciudad de Calama específicamente, ha mantenido por muchas décadas sus condiciones de temperatura, condiciones de humedad y precipitación. Bueno, tomando en consideración todo lo que hemos explicado, podemos establecer la siguiente definición de clima. Clima son las condiciones atmosféricas de una región determinada en relación a su temperatura, precipitación y humedad.
Este es estable, es decir, no varía de forma importante en el tiempo. Como esta es una definición importante, tienen que anotar esta en el cuaderno de forma ordenada, ¿ya? Así que le hacen pausa al video y desde la pantalla anotan y transcriben la definición en su cuaderno. Vamos a dar inicio al estudio del clima a través de sus elementos, que son la temperatura, precipitación y humedad del aire. Las características de un clima particular se pueden establecer a través de estos elementos. Es así que podemos hablar de un clima cálido, frío o templado de acuerdo a su nivel de temperatura, clima lluvioso seco, de acuerdo a los niveles de precipitación que tenga, clima húmedo o un clima árido de acuerdo a sus niveles de humedad o el nivel de vapor de agua que tiene el aire. Los elementos de clima, como sale acá abajo, permiten caracterizar a este, ¿ya? Nos permiten ver sus características. Iniciemos con la definición de cada uno de estos elementos del clima. La temperatura, de forma bien sencilla, es la cantidad de energía calorífica que posee el aire. El termómetro es el que mide la temperatura y lo hace a través de los grados Celsius. Nosotros acá podemos hablar de los niveles de temperatura y clasificar las regiones del mundo en tres tipos. Regiones cálidas, donde las temperaturas son altas durante todo el tiempo, todo el año, o gran parte del año. Niveles moderados de temperatura, o regiones templadas, donde no hace mucho frío ni hace mucha calor. Y los niveles bajos de temperatura, donde las regiones son muy frías. Todo el año es muy helado. Las temperaturas son muy bajas durante gran parte del año. Por otro lado, hay un concepto que es muy importante, que es básico, que ustedes tienen que dominar. No es tan complejo como ustedes piensan, que es el concepto de oscilación térmica. Para poder entender bien este concepto, en primer lugar, tengo que entender que se desarrolla durante el día. No durante el año, sino que durante el día se mide la temperatura máxima y la temperatura mínima en un día. Y si la diferencia es muy grande entre ambas, hablamos de una gran oscilación térmica. Y si la diferencia es muy pequeña, hablamos de una baja oscilación térmica. Oscilación es cuánto varía la temperatura desde la máxima a la mínima durante el día, en un lugar determinado. Acá tengo un ejemplo, el desierto. En desierto, en las horas de la madrugada, donde hace mucho frío, la temperatura puede llegar a tener 3 grados Celsius. Y al mediodía, o alrededor del mediodía, la temperatura llega a su máximo nivel, 23 grados Celsius. Si nos podamos dar cuenta, si hacemos la resta correspondiente, 23 grados menos 3 grados me da 20 grados. O sea, la temperatura ha variado durante el día entre su máxima y mínima 20 grados. Se ha variado mucho. Entonces eso quiere decir que esta región, la región desértica, tiene una gran oscilación térmica. Ustedes se preguntarán por qué ocurre eso. Bueno, ocurre eso principalmente porque el Sol, bueno, acá el Sol, el efecto que tiene es con sus rayos calentar la superficie terrestre. La superficie terrestre es la que irradia el calor hacia la parte superior y muchas veces la irradiación demora en irse hacia partes superiores de la atmósfera, pero acá en la parte del desierto ocurre un fenómeno que tiene poca humedad. La humedad es un gas de invernadero, el vapor de agua. El vapor de agua, al ser un gas de invernadero, las pequeñas gotitas de agua retienen el calor. O sea, el sol calienta acá la superficie, empieza a irradiar, las gotitas de agua impiden que este calor se vaya rápidamente hacia la parte superior de la atmósfera, ¿ya? Pero como acá en el desierto no hay gran vapor de agua,
la superficie se calienta rápido y la irradiación también se va rápido hacia los sectores altos de la atmósfera. El calor se va rápido, el calor no se retiene. El que retiene el calor es el vapor de agua. Y como el desierto está desprovisto de vapor de agua, ocurre esta gran oscilación térmica, esta gran diferencia entre la temperatura de la madrugada, que es la más fría, la mínima, y la temperatura máxima. Esto es un fenómeno que ocurre principalmente en nuestra ciudad de Calama. En Calama ocurre muy fácilmente, o sea, se puede observar como un ejemplo muy fácil este fenómeno de la gran oscilación térmica. Podemos ver que a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, la temperatura es muy baja y al mediodía ya la temperatura es muy alta, ha subido mucho. Y la diferencia entre ambas es muy fuerte. Por el lado contrario está la baja oscilación térmica. Acá la temperatura varía muy poco. Esta es una zona costera, como tiene mucho vapor de agua, porque estamos cerca de una gran fuente de agua donde se genera mucho vapor, ¿no es cierto? El océano. El vapor de agua impide que la irradiación, ¿no es cierto?, que el calor se vaya rápidamente. El sol va a calentar la superficie, pero la irradiación no se va a ir rápidamente hacia la parte superior de la atmósfera, sino que se va a mantener más tiempo acá en el ambiente, a nivel de la superficie, o sea, a nivel más de la corteza terrestre, o la zona baja de la atmósfera. Se va a mantener el calor más estable acá. No se va a ir tan rápidamente, no se va a escapar al espacio rápidamente. De esa forma podemos ver que la temperatura mínima es de 18 grados Celsius en las horas de la madrugada de un lugar cercano a la playa, como Tocopilla, por ejemplo, como Antofagasta, como Arica, cualquier lugar costero, y puede después variar a 22 grados. Si hacemos la resta, vemos que 22 grados menos 18 grados me dan solamente 4 grados de diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. A diferencia del ejemplo anterior, que eran 20 grados de diferencia entre la máxima y la mínima. Acá hablamos de una baja oscilación térmica. El calor no escapa rápidamente, porque acá el que lo retiene y que impide que ese calor se vaya rápidamente hacia el espacio, hacia la parte superior de la atmósfera, es el vapor de agua. Y como acá hay mucho vapor de agua, las temperaturas se mantienen estables, o sea, no varían muy fuertemente durante el día. ¿Ya? Vamos a ver acá. El otro concepto importante es amplitud térmica. La amplitud térmica es lo mismo que la oscilación, pero acá no se toma en consideración la temperatura del día, la máxima y la mínima en un día, sino que acá se toman en consideración los promedios de los meses. Acá se ve el año completo. Podemos ver en este gráfico se llama climograma. El climograma es un gráfico que me muestra con estos puntitos y estas líneas los niveles de temperatura. ¿Ya? Hay unas pequeñas barras también acá, o barras que van indicando los niveles de precipitación, pero yo las borré en este caso porque a mí me interesa ver principalmente los niveles de temperatura. Acá estamos viendo la estación de Arica. Hay una estación meteorológica que está ubicada en la ciudad de Arica, cercano a la ciudad de Arica, que es el puerto de, o sea, el aeropuerto de Chacayuta. Y esa estación meteorológica va tomando la temperatura todos los días, diariamente, va viendo la temperatura máxima de un lugar, de este lugar en este caso, de Arica. La temperatura máxima de Arica en el mes de todos los meses del año, ¿ya? Se suman estas temperaturas diarias y se dividen por 30, 28, 31, de acuerdo al mes. ¿Ya? En el mes de febrero sería 28 nomás. ¿Ya? Todos los días tomo la temperatura, cuáles son las temperaturas máximas, después las divido por 28 y me va a dar un promedio. En el caso de Arica, el mes más cálido, ya le di ya la clave, es el mes de febrero. ¿Ya? Acá en este costado, o sea, la parte horizontal inferior del gráfico, podemos observar los meses del año, enero, febrero hasta diciembre, ¿ya? Y de forma vertical podemos observar la medición que se hace a través de los grados Celsius. ¿Ya? 0 grados Celsius hasta 40 grados Celsius.
podemos observar que en promedio Arica, el mes más cálido es febrero, tiene alrededor de 23 grados Celsius, como indica acá el cuadro, y el mes más frío es el mes de julio, ¿ya? Que está más abajito, tiene alrededor de 18 grados Celsius en promedio. Si yo hago la diferencia entre ambas, entre 23 grados y 18 grados, voy a tener una diferencia de 5 grados. O sea, la temperatura en Arica no varía mucho en el año, sino que se mantiene el mes más cálido, 23 grados en promedio, y el más frío, 18 grados en promedio. Va variando alrededor de 5 grados durante el año. Es pareja, no varía mucho durante el año, es parejita. Por otro lado, podemos ver Punta Arenas, estación meteorológica de Punta Arenas, ubicada en una base que se llama Carlos Ibáñez. Esta estación meteorológica acá me indica también las temperaturas promedio más cálida del mes más cálido es enero, a diferencia de Arica es enero, donde hace más calor. En realidad no es tanto la temperatura que hay como en Arica, son 11 grados Celsius, el mes cálido es de 11 grados Celsius, y julio nuevamente, el mes más frío generalmente en nuestro país, es julio, es de 1 grado. Acá podemos ver que la diferencia entre la temperatura del mes más cálido y la temperatura del mes más frío es de 10 grados, o sea, hay una gran diferencia de temperaturas durante el año, ¿ya? Hace relativamente calor en enero y mucho frío en julio. Se diferencia mucho la temperatura entre un mes y otro mes. Eso significa que tiene una mayor amplitud térmica, ¿ya? Eso tiene que ver con la amplitud térmica. Bueno, vamos a ver acá las precipitaciones. Las precipitaciones es cualquier forma en que el agua cae desde las nubes a la tierra. Como el dibujo lo indica, el agua puede caer de forma líquida o puede caer en forma sólida. Estos son un símbolo del copo de nieve, o en forma de granizo. Entonces podemos encontrar acá que las precipitaciones en realidad tienen distintos tipos o formas, ¿ya? Podemos encontrar precipitaciones líquidas, en este caso la lluvia es la más común, y la precipitación sólida, que sería el granizo y la nieve. Existe también un agua-nieve, que es una intermedia, pero a mí me interesa principalmente el granizo y la nieve. Precipitación es un concepto mucho más amplio que lluvia, que simplemente lluvia, sino que es toda forma de agua, ¿no es cierto?, que puede ser sólida o líquida, que cae desde la nube hacia la superficie terrestre. Esa es precipitación. Entonces son dos tipos de precipitaciones, la líquida y la sólida. Los niveles de precipitación tienen relación con los niveles de vegetación. Se relacionan ambas cosas, o sea, un lugar donde cae mucha agua, donde llueve casi todo el año, o llueve copiosamente durante mucho tiempo, va a crecer una gran cantidad de vegetación, va a ser exuberante. Al contrario, en un lugar donde la lluvia es muy escasa, es muy baja, donde casi no llueve nunca, la vegetación va a ser muy escasa o va a estar acondicionada a esa escasez de lluvia. Los árboles, la vegetación requieren de agua para poder subsistir. Entonces, en un lugar donde hay mayor cantidad de lluvia, es un lugar donde va a crecer una vegetación frondosa, muy verde, ¿ya? Y en un lugar donde cae muy poquita agua, no va a haber vegetación. El mismo concepto, el dibujo trata de mostrar lo mismo. La humedad, que es el tercer elemento del clima, tiene que ver con la cantidad de vapor de agua que tiene el aire. El aire tiene minúsculas, o sea, microscópicas gotitas que son vistas solamente a nivel microscópico, que están flotando en el aire. Cuando hay mucha, estas gotitas están flotando, ¿no es cierto? Este vapor de agua está flotando a nivel de aire. Estamos hablando de una gran humedad. Y cuando hay muy poquita de estas gotas, este vapor de agua que está flotando en el aire, estamos hablando de una escasa humedad. En este caso estamos hablando de un nivel de saturación sería el 100%, cuando ya hay tanta agua y tanto vapor de agua que se transforma en nube en realidad. Ya está saturado el ambiente de humedad. Cuando vemos, por ejemplo, a nivel de suelo una camanchaca o vemos una neblina, una niebla, podemos observar, ¿no es cierto?, ese fenómeno de saturación.
hay tanto vapor de agua que se empiezan a formar ya gotas más grandes y forman una nube a ras de piso. Ahora, hay lugares donde hay una muy alta humedad, ¿ya? Lo que permite un desarrollo también de mucha vegetación, porque hay mucha agua, mucha humedad, la humedad tiene que ver con el agua, y la vegetación es muy exuberante, muy fuerte ahí, pero hay lugares que hay muy escasa humedad, son áridas, ¿ya? Eso también hace que se desarrolle poco o haya un desarrollo poco o escaso de vegetación, en el caso de Calama. La humedad tiene que ver con la fuente. La fuente de agua, si yo tengo una gran fuente de agua, tengo un gran lago, estoy al lado del mar, o estoy a orillas de un gran río muy caudaloso que tiene mucha agua, va a haber mucha humedad. Al contrario, si no estoy alejado de un lugar donde hay mucha humedad, estoy alejado de un lugar donde hay una gran fuente de agua, la humedad va a ser muy escasa. Acá en Calama estamos alejados del mar, estamos 200 kilómetros, alrededor de 200 kilómetros hacia el oriente del mar, y el río Loa no tiene un gran nivel de agua, no tiene un gran caudal, entonces eso no tampoco genera una humedad muy fuerte. Entonces es una región árida. La humedad tiene que ver con la cercanía a una fuente de agua. Si yo estoy cercano a una fuente de agua, el sol va a calentar esta fuente de agua y va a generar vapor. ¿Ya? Esta pequeña vapor de agua. Aquí podemos observar que hay un lago, que es una gran fuente de agua, y hay tanto vapor de agua presente en el aire que ya estamos llegando casi a nivel de saturación. Hay una niebla muy espesa que se puede observar ya, el vapor de agua ya se puede observar ya de forma muy evidente, y esto también permite el desarrollo de una vegetación exuberante, una gran cantidad de vegetación. Esta es una imagen del sur de Chile que muestra el desarrollo de esta vegetación exuberante porque hay mucho vapor de agua y también llueve mucho, ¿ya? Entonces yo tengo que tener dos elementos para que crezca mucho la vegetación, crezcan estos grandes bosques o estas selvas. En el caso de Chile no se desarrolla la selva, porque las selvas se desarrollan en lugares cálidos. En el caso de Chile solamente se desarrollan los bosques templados. Entonces los bosques templados tienen una vegetación exuberante, muy grande, muy fuerte, y se desarrolla principalmente por dos cosas. Los altos niveles de precipitación, como sale acá, llueve mucho para que se mantengan, ¿no es cierto?, esa vegetación, esos árboles crezcan y se desarrollen con fuerza, y con mucho follaje, con muchas hojas, con muchas ramas, tiene que haber mucha agua presente, y también una gran humedad. Tiene que haber una gran humedad para que se pueda mantener esa cantidad de vegetación. Cuando el vapor de agua es tan grande, es tan abundante, muchas veces estas pequeñas gotitas microscópicas se empiezan a juntar y empiezan a formar una gota mayor, más fuerte, o sea, más grande, más evidente, que se posan principalmente en la hoja, en el follaje de los árboles. Y ahí podemos observar muy claramente la humedad. Las fuentes son importantes para los niveles de humedad. Si yo estoy cercano al mar, voy a tener mayor humedad, o cercano a un gran río con un caudal muy importante, o cercano a un gran lago, la humedad va a ser importante. Pero al contrario, si estoy alejado, no tengo estas grandes fuentes de agua, mi humedad va a ser mucho más escasa. Acá podemos ver el desierto. ¿Ya? El desierto en realidad es una región alejada de las grandes fuentes de agua. Nuestro Calama, nuestro Norte Grande, es un lugar donde se desarrolla un desierto. No hay grandes lagos en el desierto, tampoco hay grandes fuentes de agua. Entonces por eso se desarrolla muy escasamente la vegetación, o una vegetación que está acondicionada, acostumbrada a esta escasez de agua. Eso tiene que ver con la humedad. Antes de pasar a los factores de clima, haciendo una síntesis anteriormente, podemos decir que los elementos del clima son aquellos que nos permiten caracterizarlo por sus características. Yo puedo definir un clima de acuerdo a los niveles de temperatura que tiene, un clima cálido, un clima frío, un clima templado. Puedo también definir un clima de acuerdo a los niveles de precipitación y humedad que poseen. Puedo hablar de un clima húmedo, donde hay mucha humedad, un clima seco, desprovisto de humedad, como acá Calama, por ejemplo. Y también puedo observar
el clima de acuerdo a sus niveles de, o definir un clima de acuerdo a sus niveles de precipitación. Muchas veces los climas tienen, muchas precipitaciones son climas lluviosos y climas donde no llueve nunca o la precipitación es nula, que es un clima árido o seco. Ahora vamos a ver lo que son los factores del clima. Los factores del clima son aquellos que influyen o hacen variar los niveles de los elementos del clima. Por ejemplo, la temperatura varía de acuerdo a la latitud, ¿ya? La latitud, esto que está acá, o distancia del ecuador que tenga una región. Mientras más alejados estemos del ecuador, más frío va a ser o menos temperatura va a haber. También varía de acuerdo a la altitud. A medida que nos vamos alejando del nivel del mar en vertical, también la temperatura va a ir disminuyendo. También varía la temperatura de acuerdo a la distancia del mar. Si yo estoy más cercano al mar, la temperatura es mucho más estable. Y si yo me voy alejando del mar, estoy en el interior, la temperatura se hace más extrema. Hay mayor oscilación térmica. Vamos a ver entonces cada uno de estos. Comencemos entonces a describir cada uno de estos factores que modifican e influyen en los elementos del clima. La latitud. A medida que nos alejamos del ecuador, la temperatura disminuye. Ese es el principio básico. Primero hay que acordarnos del concepto de latitud. La latitud es la distancia que tiene un lugar en relación a la línea del ecuador. La línea del ecuador. Si yo estoy cerca de la línea del ecuador, o en un lugar que está más o menos o relativamente cercano a la línea del ecuador, digo que tengo una baja latitud. Cuando estoy en un lugar que está lejano del ecuador, como un polo, por ejemplo, el sector polar, digo que es una región que tiene una alta latitud. Es el primer concepto. Ahora, de acuerdo a esto, se desarrolla lo que se llama una gradiente de temperatura. La temperatura va variando de acuerdo a la distancia que yo tengo del ecuador. A medida que me voy alejando del ecuador, la temperatura disminuye. De acuerdo a este principio, yo, como puedo observar acá en este globo terráqueo, tengo tres zonas claras, muy claritas, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra, zonas climáticas. La zona de color amarillo es la zona de las temperaturas altas, es una zona cálida, donde podemos observar, ¿no es cierto?, este tipo de clima, donde está el Caribe principalmente, la zona del Caribe, acá está marcado el Caribe, playas, vegetación acondicionada, ¿no es cierto?, a estas altas temperaturas, donde las temperaturas tienen niveles altos durante todo el año. La zona del Caribe, la zona de Colombia, la zona de Venezuela, gran parte de Brasil también, de la costa brasileña, también es importante, están desarrollándose acá en esta zona cálida. La zona cálida se desarrolla en lo que se llama la zona intertropical, entre el trópico de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio. Y por el medio de ella cruza la línea del Ecuador. Esta es una zona intertropical que está de color amarillo, acá bien claro, y estas regiones que están cercanas a esta zona, o que están dentro de esta zona amarilla, son regiones que tienen una temperatura relativamente cálida durante todo el año. Pasando los trópicos hacia el norte, traspasando el trópico de Cáncer, o hacia el sur, traspasando el trópico de Capricornio, yendo desde los trópicos a los círculos polares, Ártico, ¿cierto?, en la parte norte, y Antártico en la parte sur. Está la zona verde, que está ahí señalada de color verde, que es una zona templada. No hace ni mucho frío, ni hace mucho calor en esa zona. Es una zona donde la temperatura es moderada, como muestra acá la imagen, ya habíamos visto esa imagen igual en las diapositivas anteriores, donde el clima es templado, no hace ni mucho frío ni mucha calor, es agradable en realidad. Gran parte de nuestro país está en esta zona templada, en una zona donde las temperaturas son moderadas. Y por último, en la zona fría va desde los círculos polares, Ártico en el norte, Antártico en el sur, hasta los polos, polo norte y el polo sur. Está de color azul en el globo terráqueo y aquí encontramos la zona fría. Perdón, me pasé. La zona fría.
La zona fría, lugares muy cercanos a esta zona fría, son lugares con muy bajas temperaturas. En el caso de Chile sería, por ejemplo, Punta Arenas. Nuestro país tiene una gran extensión latitudinal. ¿Qué significa? Que va cruzando diversas latitudes. Es un país largo que va orientado, ¿no es cierto?, de norte a sur. Relativamente cercano al trópico de Capricornio, comienza Chile, ¿ya? Y una distancia no tan lejana tampoco del Ecuador. La ciudad más nortina de nuestro país, más boreal, sería Arica, ¿ya? La ciudad de Arica. La ciudad de Arica parte por acá, la zona amarilla. Algunas ciudades de Chile pasan por acá, por esta zona amarilla, ¿no es cierto? Arica, la zona también de Calama. Calama también está en esta zona amarilla, aunque es medio extraño, porque dice la temperatura no es tan alta en Calama, pero vamos a ver por qué. Pasando Arica, pero traspasamos el trópico de Capricornio y gran parte de Chile está ya acá en esta zona verde, en la zona templada. El trópico de Capricornio pasa cercano a la ciudad de Antofagasta. Cuando uno viaja desde Calama, Antofagasta de hecho pasa por ahí. Hay un letrero que indica ahí el trópico de Capricornio, que hacia el interior, hacia el desierto, hay incluso un monolito que está hecho en conmemoración de este hito, ¿no es cierto?, de esta línea imaginaria que cruza por esta zona. Gran parte de Chile nosotros vamos disminuyendo la temperatura. Acá en Arica hace mucha calor, las temperaturas son muy altas, vamos pasando hacia abajo, ¿no es cierto? Vamos avanzando hacia el sur, la temperatura empieza a disminuir, por lo general es templada. Si estamos en Santiago, ¿no es cierto?, que es una zona templada típica, las temperaturas son moderadas, pero vamos llegando, avanzando más hacia el sur, la temperatura sigue disminuyendo porque nos vamos acercando al polo sur. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sol pega con mayor incidencia, pega más fuerte acá en la zona intertropical, de forma un poquito más oblicua empieza a caer, ¿no es cierto?, el sol y tiene menor incidencia, tiene menor fuerza en la zona templada. Ya acá el sol prácticamente roza la superficie terrestre y la zona polar, entonces su poder de calorífico es muy menor. ¿Ya? A medida que nos vamos alejando de la línea del Ecuador, la temperatura disminuye. Ese es el principio básico de latitud, ¿no? En Chile se ve muy claro. La altitud, acá el concepto de la altitud hay que tenerlo muy claro, es la distancia vertical en relación al nivel del mar. No es altura. Altura significa el tamaño que tengo yo. Yo tengo un tamaño de 1,73 m, desde la planta de mis pies hasta la base de mi cabeza. Esa es mi altura, pero cuando yo hablo de altitud estoy hablando de una región geográfica. La región geográfica está en la altitud, significa a qué distancia en vertical hacia arriba se encuentra esta región en relación al nivel del mar. El nivel del mar es el cero, ¿no es cierto? El nivel cero. 0 metros sobre el nivel del mar. Si vamos avanzando, si se dan cuenta, la temperatura acá es 28 grados Celsius, vamos avanzando en altitud, nos vamos alejando en vertical hacia arriba, ¿no es cierto?, en lo que es el nivel del mar. La temperatura va disminuyendo. A los 500 metros, 25 grados, los 1000 metros, 22 grados, 16, a los 1600 metros sobre el nivel del mar, 18 grados. Y así va disminuyendo. En Calama, estamos a 2300 metros sobre el nivel del mar, más o menos aproximadamente eso. Entonces la temperatura es mucho menor que Tocopilla, por ejemplo, que está a nivel del mar. ¿Por qué ocurre esto? Un concepto para poder entenderlo bien. La fuente de calor es la superficie terrestre, la base de la superficie terrestre. ¿Ya? Acá, el sol calienta esta parte de la superficie, y esto se empieza a irradiar hacia arriba. La irradiación es muy fuerte acá a este nivel, pero a medida que voy avanzando en altura, la irradiación empieza a disminuir el calor. ¿Ya? Es como que yo tuviera acá una estufa. Si yo estoy muy cerquita de la estufa, la irradiación es fuerte, pero cada vez que yo me voy alejando de esa estufa, la irradiación es menor, el calor es menor. ¿Ya? Entonces yo me voy alejando de esta estufa, de la fuente de calor que es la superficie, la parte de la base de la superficie terrestre, y por eso la temperatura disminuye. Podemos ver esto claramente en la zona de las grandes montañas, porque en la parte superior de las montañas, ¿no es cierto?, en
en la zona de los cráteres de los volcanes o la cima de las montañas, hay siempre hielo, siempre nieve, los hielos eternos, que no se derriten nunca. ¿Por qué? Porque la temperatura disminuye a medida que voy avanzando en altitud. A ver, vamos ahora al siguiente concepto. No, bueno, voy a seguir el mismo, que tiene que ver con el mapa físico. El mapa físico me indica a través de los colores eh, los niveles del relieve, ya en el relieve en realidad no, de color verde están todas las zonas costeras cercanas al mar o al nivel del mar. En el caso acá está Tocopilla, está el puerto de Mejillones, está Antofagasta, sale de color verde, que estos son lugares o regiones, ciudades en realidad, que están a nivel del mar. A medida que vamos avanzando acá hacia el interior, al interior significa que nos estamos alejando del mar, está de color café claro. El café claro indica una zona de mediana altitud. En este caso sería María Elena, por ejemplo, mediana altitud, Sierra Gorda. Si vamos avanzando más hacia el este, vamos acercándonos más a la cordillera, vamos avanzando en altitud también. Calama, en este caso, Calama está a una gran altitud, está de color café oscuro, 2.300 metros sobre el nivel del mar. Tocopilla está a 0 metros sobre el nivel del mar, Calama está a 2.300. Si seguimos avanzando hacia el oriente, vamos a encontrarnos con los poblados de Caspana, San Pedro o la misma cordillera de los Andes, que ya tienen una gran altitud. Estamos hablando de una altitud ya de gran dimensión, de 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar, en el caso de los volcanes. Entonces, significa que acá estas regiones van a ser más cálidas, ¿ya?, en promedio, en temperatura, que las regiones que están a mayor altitud. Bueno, el último concepto que tiene que ver con los factores del clima es la distancia al mar. La distancia al mar va a hacer variar lo que es la temperatura, ¿ya? La distancia al mar en regiones costeras, en regiones cercanas, aquí está marcada de un café más oscuro, cercanas y que tienen una influencia marina. El mar, el mar tiene una influencia sobre esta región. Esta es una zona que hay mucho vapor de agua, porque está cercano al mar, una gran fuente de agua, y ese vapor de agua impide que la temperatura llegue rápido, se caliente acá en la superficie y se vaya rápido hacia la parte superior de la atmósfera, se vaya el calor, sino que se mantiene acá más tiempo. Por eso las temperaturas son estables, no varían mucho durante el día ni tampoco durante el año. En una zona costera la temperatura durante el día va a variar 3 grados, 4 grados, 5 grados, más allá de eso no. Y durante el año también, el mes más frío, el mes más cálido, lo que tiene que ver con la amplitud térmica tampoco va a variar. El mes más cálido no va a ser tan distinto al mes más frío, va a variar unos 3 o 4 grados, ¿ya? Entonces el clima es suave, estable, se mantiene más parejito las temperaturas, ¿ya?, más estables, no varían fuertemente, hay una poca o una escasa oscilación térmica. Si yo me alejo del mar, me alejo del Océano Pacífico, a la zona interior, como en el caso de nuestra ciudad de Calama, que estamos como a 200 kilómetros alejados del mar, un poquito más, el clima acá, como no hay vapor de agua, la temperatura llega con fuerza, calienta la superficie terrestre, se calienta fuertemente, pero se va también rápidamente, porque no hay nada que lo retenga. No existe este vapor de agua, que es un gas de invernadero que retiene la temperatura, que retiene la radiación acá. Entonces se va rápidamente, llega rápido, pero se va rápido. Entonces la diferencia entre la temperatura mínima y máxima va a ser muy fuerte. Bueno, para ir terminando todo esto, vamos a ver este esquema, resumen, que nos permite visualizar los elementos que caracterizan el clima, la temperatura, la precipitación, la humedad. Hay dos elementos más, no los consideré porque son un poquito más complejos de entender. Vamos a verlo más adelante, después lo vamos a ahondar principalmente en sexto, séptimo básico, cuando ya se pueda
trabajar mejor, de forma un poco más profunda el clima, pero a mí me interesa que manejen estos tres, que son básicos, ya que es la temperatura, la precipitación y la humedad. Las características de un clima lo puedo ver a través de eso. También existe el viento, que es un elemento del clima importante, y la presión atmosférica, que es un concepto un poco más complejo, pero que lo vamos a analizar después, en su momento. Ahora me interesa que manejen estos tres. Los factores del clima son aquellos que influyen, ¿ya? Los factores del clima son aquellos que van variando la temperatura, la precipitación y la humedad. En este caso son la latitud. La temperatura, por ejemplo, va variando de acuerdo a la latitud de un lugar. Mientras más nos vamos alejando del Ecuador, la temperatura va disminuyendo. La altitud también hace variar la temperatura. Cada vez que vamos ascendiendo y nos vamos alejando del nivel del mar, ascendiendo en vertical, la temperatura también disminuye. Y la distancia al mar también va a variar en la temperatura, va a hacer variar la temperatura. La temperatura va a ser más estable a nivel del mar y mucho más inestable, va a variar más fuertemente, va a tener una fuerte oscilación térmica cuando yo estoy alejado del mar. La precipitación y la humedad lo mismo. Hay mayor humedad y precipitación en lugares que tienen una gran fuente de agua, que están muy cercanos al mar, y va a haber muy escasa precipitación y muy escasa humedad en lugares que están distanciados del mar, ¿ya? Como estos conceptos son muy importantes, ustedes tienen que escribir en el cuaderno este esquema, le hacen pause al video y deben copiar el esquema en el cuaderno de forma ordenada, ¿ya? Bueno, en un próximo video desarrollaré las actividades que tienen relación con lo que hemos visto hasta ahora, la localización espacial, los elementos y factores del clima. Se integrarán en estos ejercicios aquellos conceptos y principios analizados hasta el momento, o sea, lo que hemos visto hasta ahora, hasta este video. Espero que este recurso les haya sido de utilidad y les sirva para retroalimentar los contenidos abordados en la guía. Muchas gracias por su atención, chicos, y nos vemos en el próximo video. Ya, hasta luego.